En base a unos artículos relacionados con la temática Bases para una educación no sexista, pretendemos generar un breve debate donde compartiremos nuestra opinión personal acerca de esta temática. Es evidente que en nuestra sociedad existen unos patrones de comportamiento que llevan a la clasificación de las personas en dos categorías, hombre y mujer. Pero hoy nos preguntamos si es cierto que estos patrones son insuficientes para clasificar a las personas y si dicha clasificación genera algún beneficio, especialmente en aquellas personas que no encajan en lo que típicamente se define como hombre o mujer. A mi parecer, tenemos que entender que género y sexo no es lo mismo. Con el sexo se nace, pero no define nuestro género. Es decir, puedes nacer con el sexo femenino y sentirte del género masculino, y viceversa. ¿Crees que las opiniones acerca de cómo debe ser el comportamiento asociado al sexo imponen nuestros modelos y dirigen nuestra conducta? Sí, creo que la mayoría de las personas condicionarán su comportamiento para encajar en las categorías de hombre y mujer, con la intención de no sufrir discriminación o encajar en la sociedad. Es cierto que cada vez más personas tienen miedo a no encajar en estas categorías, lo cual me parece estupendo. Cada uno es como es y no debe sufrir un condicionamiento de su personalidad porque la sociedad dicta una cosa u otra. ¿Crees que la influencia de la información audiovisual ejerce algún tipo de presión sobre los niños para encajar en estas categorías de comportamiento? Creo que sí. En el momento histórico en el que vivimos, la influencia de los medios de comunicación está tan presente en los niños como la influencia que reciben por parte de sus familias y en el colegio. Por ello mismo debemos tener cuidado y prestar atención a qué tipo de información está expuesto a los más pequeños. Está claro que los medios de comunicación podrían ejercer una influencia muy positiva en los niños y adultos, pero cada vez que encendemos la tele observamos que cada vez hay más programas de información basura, más anuncios con mensajes ocultos, más violencia y más discriminación por género. En tu opinión, ¿se espera lo mismo de una mujer que de un hombre? ¿Cómo transmiten los medios a cada género? En mi opinión se esperan cosas totalmente diferentes de cada género. De las niñas se espera que seamos amables, educadas, sumisas, guapas, con buen cuerpo, maternales y que juguemos con muñecas, mientras que de los niños se espera que sean valientes, fuertes, inteligentes, que jueguen con camiones y aspiren a grandes cosas en la vida. Además, también tenemos que resaltar que esperan que el lugar del hombre sea el trabajo, mientras que el de la mujer sea la casa, donde debe realizar todas las tareas domésticas y el único deber del hombre es trabajar y al llegar a casa encontrarse un hogar limpio, ordenado y una esposa que esté dispuesta a servirle. Y en contextos como el trabajo y la educación, ¿crees que se espera lo mismo de ambos géneros? Por mucho que no queramos creerlo, es evidente que todavía las mujeres se tienen que enfrentar a un acceso más complicado a la educación o a la formación que los hombres. Cobramos menos dinero en puestos de trabajo, en los mismos puestos de trabajo. Por tanto, aunque nos vendan una sociedad como democrática e igualitaria, tenemos que tener cuidado porque este tipo de situaciones siguen existiendo y debemos evitar dejarlas pasar para que la lucha por la igualdad cobre la fuerza y el sentido que se merece. ¿Crees que desde las entidades educativas podría poner solución a la transmisión de estos valores, de estos tipos de valores? Creo que sí, la escuela es uno de los pilares de la transmisión de valores y cultura. Esto se puede conseguir, a mi parecer, incluyendo a mujeres en puestos más influyentes dentro de las escuelas, eliminando los libros de texto donde aparecen imágenes que encajen en los roles típicamente femeninos y masculinos. Debemos evitar transmitir ideas a los niños y jóvenes como que las ciencias son para los hombres y las letras para las mujeres, e incluir en las asignaturas de historia mujeres influyentes en la historia. Poco se enseña de Marie Curie o Mileva Maric. Por ejemplo, yo recuerdo que en la asignatura de Historia del Arte estudié literalmente únicamente a hombres y figuras como la de Frida Kahlo. ¿Y crees que las diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres son debidas a causas genéticas o son debidas a los patrones de comportamiento que recibimos desde que nacemos? A ver, en mi opinión, la mayoría de comportamientos o actuaciones de hombres y mujeres está condicionados por su educación, ya que se les enseña a hacer ciertas cosas o a comportarse de cierto modo. Pero también pienso, aunque no lo sé a ciencia cierta, que hay aspectos biológicos que nos condicionan a hacer ciertas cosas distintas al sexo opuesto. Por ejemplo, el sentimiento maternalista, que procede, en mi opinión, de la genética, se ve reflejado en algunas especies de animales. ¿Crees que es normal que el siglo XXI se viralicen vídeos en los que un padre es considerado un héroe por dejar que su hijo se compre una muñeca? No,
Creo que a estas alturas debería ser algo totalmente cotidiano. O sea, me parece bien que el padre acepte a su hijo tal cual es, pero no entiendo dónde está lo especial en que a un niño le gusten las muñecas. Creo que viralizar este tipo de noticias solo acentúa lo que queremos evitar. En vez de motivar la aceptación de que a cada uno le gusta lo que sea, se enfatizan todavía más los estereotipos. ¿Recuerdas alguna situación de tu infancia o adolescencia en la que percibieras alguna actitud sexista en el currículum oculto de tu escuela? Bueno, en educación física los profesores siempre daban por sentado que las niñas no queríamos jugar al fútbol, o en los días en los que todos teníamos que jugar, nos dividían en dos partidos para que jugasen niños contra niños y niñas contra niñas. También, como he dicho antes, es cierto que en historia, literatura o filosofía siempre aprendíamos sobre varones importantes de esos campos. ¿Crees que para las niñas es más difícil integrarse o acudir a la escuela por miedo a un acoso que un niño no puede sufrir? ¿Crees que existen diferencias entre la situación de las niñas en el colegio dependiendo de la procedencia y del entorno? A ver, los tiempos han cambiado. Todavía quedan muchos aspectos a mejorar, pero es cierto que han cambiado. Pero creo que no es más difícil para las niñas integrarse o ir al colegio que para los niños actualmente. Aunque sí que existe una diferencia en la aceptación de las niñas en el colegio en los distintos países o culturas. Hay culturas en las que la mujer es claramente inferior al hombre, por lo tanto a lo mejor no tienen incluso ni derecho a ir a la escuela, mientras que los hombres sí. También hay que destacar, ¿no?, los colegios en los que son solo para niños o solo para niñas, lo cual hace que la diferencia de género sea mayor. En conclusión, y como hemos estado comentando, creemos que la educación tiene que ser la misma para niños y niñas, evitando los estereotipos y el sexismo en las aulas. Es cierto que ya no existe tanta discriminación o abuso hacia las niñas por ser niñas en el colegio, pero aún se dan casos en los que los niños son víctimas del bullying cuando no encajan en los patrones que cada sexo tiene definidos.